Empezamos a orar, empezamos a clamar por mi esposa porque estaba muy, muy delicada de su espalda y empezamos a orar y gracias a Dios, Dios hizo la sanidad. ¿Cuánto decimos amén? Dale un fuerte aplauso al Señor porque Dios ese es un Dios de gloria, aleluya. Ahora mi esposa ya está brincando y ya saltando y un montón de cosas, ¿va? Y lo que no podía hacer ayer. Yo decía ya gracias Señor porque así empieza a lavar la ropa y todas esas cosas que yo no sé hacer, ¿va? Pero bueno, hermanos, me doy cuenta de que el conocer es poder. Una de las cosas que yo logré entender, amados hermanos, de que para poder, bueno, recuerden que lo que hemos estado enseñando es acerca de la oración. Entonces, para poder orar es conocer la palabra. Para orar es necesario conocer la palabra. Por ejemplo, cuando no se conoce la palabra, no se puede orar, no se sabe qué decir. Pero fíjese que cuando uno está en un momento de angustia y uno empieza a clamar y empieza a orar, dice: Padre, tu palabra dice que caerán 1000 a mi diestra y 10,000 a su diestra, y más a mí no llegarán porque tú lo vas a destruir. Hermano, entonces cuando hay momentos de dificultad en nuestras vidas, usamos la palabra para agarrarla para nosotros y orar y empezar a clamar. Entonces, esto es importante porque el conocer es poder. Por eso es que les estaba mencionando de que tengamos cuidado, conozcamos nuestros derechos, conozcamos lo que nosotros podemos hacer y no podemos hacer aquí en Estados Unidos, porque el conocer nos va a otorgar un poder, hermanos. Entonces, esto es muy importantísimo, porque el enemigo conoce y el enemigo estudia nuestras vidas de una forma tan poderosa, de una manera tan impresionante, que él quiere conocer de nosotros para podernos atacar. Entonces él sabe que si él nos llega a conocer, él sabe qué botones tocar y presionar para que entonces nos salgamos de la voluntad del Señor. Entonces el conocimiento es poder, pero si nosotros conocemos por eso dice: conoced las artimañas del enemigo para que no caigamos en tentación, para conocerlo y derribarlo en el nombre de Jesús. Entonces, es necesario el conocimiento en nuestras vidas. La mayoría de las veces que tenemos problemas es por falta de un conocimiento. Por ejemplo, no sé si a usted se le ha acontecido en algún momento cuando llega por primera vez a un trabajo que no conoce. Tal vez no le explican bien el trabajo y solamente le dan algunos detallitos del trabajo, y llega el momento que empieza a trabajar, y cuando está trabajando se arruina la máquina, para la máquina de funcionar. Y uno se pone preocupado y dice: pero ¿por qué se arruinó la máquina? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y no, solamente me dijeron que moviera aquí, pero se trabó algo y no sé qué pasó, y se paró la máquina, paró la línea, y de momento llega el supervisor y dice: what happened? Y usted dice: I don't know. Dice usted: I don't know. Y empieza todo esto y se para la máquina y no sé qué está aconteciendo. Entonces el supervisor viene y dice: mira, lo que pasa es que se trabó algo, hay que quitar lo que se trabó y empieza a funcionar. Y uno dice: oh, ahora ya sé. Entonces la próxima vez que se empiece a dañar la máquina, uno ya sabe porque tiene el conocimiento. Entonces, el conocimiento, amados hermanos, nos trae un poder de ejercer cosas poderosas en nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, si llegamos nosotros a conocer lo que es el mundo espiritual y conocer de que Dios es nuestro Dios, amados hermanos, y confiamos, si llegamos a conocer, hermanos, que Él es nuestro Salvador, hermanos, cosas grandes vamos a ver en el nombre de Jesús en nuestras vidas. Entonces, el conocimiento es poder. Conocer, amados hermanos, nos otorga una autoridad sobre nuestras vidas. Entonces, en este año 2016, en el año de abundancia, logré encontrar varias cosas. Por ejemplo, logré encontrar una abundancia de la unción, una abundancia de conocimiento, una abundancia de sabiduría, una abundancia de misericordia, una abundancia de bienestar. Fíjese, una abundancia de palabra, una abundancia de paz, una abundancia de la mesa del Señor, una abundancia de la gracia, una abundancia del Espíritu Santo, una abundancia de salvación, una abundancia de trigo, vino y aceite, una abundancia de amor, una abundancia de vida, una abundancia de dones. Entonces son varias abundancias
que probablemente el día de hoy no voy a tocar todas estas abundancias, pero ¿cuántos queremos tener todas estas abundancias que le acabo de comentar? Estas abundancias es magnífico, es hermosísimo, amados hermanos, las abundancias. Pero hermanos, las abundancias no las vamos a llevar a cabo si es que no conocemos las abundancias, si no conocemos cómo vienen las abundancias, cómo provienen las abundancias. Si nosotros no tomamos el tiempo de conocer cómo es que la abundancia que está en el cielo la hacemos que descienda sobre la tierra y que descienda sobre nosotros, nunca vamos a tener abundancia. Por eso es que necesitamos que primero entender de quién viene la abundancia, de dónde viene la abundancia, de quién la provee y cómo la conquistamos. ¿Y sabes cómo se va a conquistar eso? Restaurando nuestro altar. Dale la mano a su hermano, dile: es tiempo de restaurar nuestro altar. Aleluya, pero grítaselo así con fuerte: restaura tu altar. Aleluya. Quiero invitarles que cerremos nuestros ojitos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre eterno, porque nos estás bendiciendo de una manera poderosa. Que esta palabra, Señor, se nos haga rema en nuestras vidas. Que esta palabra se nos haga una realidad, un gozo, Padre eterno, Señor, de una manera poderosa. Que seas tú ministrándonos, Padre eterno, Señor. Que seas tú, Padre mío, llenándonos de tu presencia, de esa sabiduría, de ese gozo, Padre eterno, Señor. Y que de alguna manera nos puedas fortalecer en el nombre de Jesús. Venimos solicitando un espíritu de revelación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, Cristo viene. Aleluya. Mateo 23, versículo 19, mire lo que dice. Bueno, voy a esperar que lo pongan en la pantalla, pero bueno, mientras que lo están buscando se lo voy a leer. Dice: necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Entonces fíjese qué tremendo es esto. Necios, aquí dice ciegos. ¿Por qué? ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Entonces fíjese, amados hermanos, tanto como las dos son importantes. La ofrenda hay que entregársela al Señor y que la ofrenda esté santificada. Pero la ofrenda no se puede santificar si no hay un altar. Entonces uno dice: entonces, ¿qué hago? Si la ofrenda tiene que ser pura, entonces, ¿para qué necesitamos el altar? Si el altar supuestamente es el lugar donde venimos y hacemos un incienso, hacemos un sacrificio, es donde matamos el animal que se necesita que matar para que se eleve un olor grato delante del Señor, de agradecimiento, de un olor fragante delante del Señor. Pero fíjese, dice: ciegos, ¿por qué? ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Fíjese, amados hermanos, que cuando Caín y Abel llevaron ofrendas para el Señor, ambos llevaban ofrendas y ambos las presentaron delante del Señor. Y entre esas ofrendas que ellos presentaron, amados hermanos, la de Caín no fue recibida, pero la de Abel sí. Pero ¿por qué es que la de Abel fue recibida? Y obviamente ya se los he explicado anterior, porque es que entregó con un corazón puro delante del Señor. En cambio dice la palabra del Señor que Caín, dice en el Nuevo Testamento que Caín, amados hermanos, era un hombre de perdición, dice la palabra. Era un hombre que sus caminos no era agradar al Señor, más bien era agradar las cosas de este mundo. Entonces fíjese, amados hermanos, que cuando Abel llevó una ofrenda delante del Señor, él entendió algo que hasta que nunca le habían enseñado a él, pero que ahora nosotros sí lo entendemos, de que el altar que iba a usar Abel para presentarle ese cordero delante del Señor no era en el monte donde lo iba a ofrecer, sino que él era el altar del Señor.
Entonces, amados hermanos, de alguna manera el Señor me viene enseñando que nosotros sí somos templo y morada del Espíritu Santo, pero tiene que haber un altar restaurado en nuestras vidas. Porque puede haber iglesias sin altar y puede haber altar sin iglesias. ¿Sí me estoy dando a explicar? Puede haber iglesias sin altar, como puede haber un altar pero sin la iglesia. Entonces, amados hermanos, dice la palabra del Señor, si nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, pero si nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo, ¿cómo está nuestro altar por dentro? Yo quiero todas las abundancias de parte del Señor, la abundancia de paz, la abundancia de la salvación, la abundancia de la gracia, la abundancia de la mesa del Señor, la abundancia del trigo, del aceite, del pan, de todo. Yo quiero las abundancias, pero ¿cómo los voy a obtener? Restaurando el altar que está en nuestras vidas. Solamente pongámonos a imaginar qué altar nosotros tenemos en nuestra casa. Será muchas veces tenemos un altar que nuestro altar debe de ser nuestro lugar secreto, nuestro lugar de intimidad con el Señor, amados hermanos. Y aunque no tengamos un cuarto específico, hermanos, aunque sea a la orilla de la cama, ese es tu altar. ¿Cuánto decimos amén? Pero muchas veces, amados hermanos, se nos ha olvidado la importancia del altar. Por eso que dice la palabra del Señor que Dios vendrá en estos últimos tiempos para que nosotros restauremos el tabernáculo de David. Y en el tabernáculo de David, fíjese que en el tabernáculo de David moraba el arca de pacto. En el templo de David, fíjense, amados hermanos, que estaba la presencia del Señor. Entonces, para que hubiera la presencia, para que el arca del Señor estuviera en el templo, en el tabernáculo de David, para que ahí estuviera el arca, para que ahí estuviera la presencia, David tenía que construir un altar. Por ejemplo, nos damos cuenta como en el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés estaba el lugar santo, el lugar de los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero ¿cuál era el lugar de altar? El lugar de altar era en el lugar santísimo. Había un lugar específico, un lugar secreto, un cuarto desconocido de los demás, y que solamente una persona tenía acceso a ese cuarto. Solamente una persona tenía acceso a ese altar. Amados hermanos, y mira qué tremendo es esto. Porque si nosotros logramos a tener un cuarto secreto, si nosotros logramos tener un cuarto de intimidad, amados hermanos, y nuestro altar, nadie más puede entrar, solamente usted. Amados hermanos, vamos a ver la gloria de Dios de una manera poderosa. Aleluya. Si nos damos cuenta, cuando estaba en el tabernáculo de Moisés y el altar estaba el arca de pacto estaba en el lugar santísimo, dice la palabra del Señor que solamente un sacerdote al año podía entrar en el tabernáculo, y solamente un sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo. Entonces, esto me da una pauta muy importante. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo, amados hermanos, era donde, si el sacerdote no se encontraba limpio delante del Señor, entonces en ese momento el Señor lo mataba. Entonces en ese entonces lo que cargaban era como una campana al ladito del pie, para que cuando ellos movieran se escuchara la campana y dijeran: todavía está vivo, entró a la presencia del Señor. Y Dios lo aceptó y está vivo todavía. Pero si de momento, hermanos, el sacerdote entraba por el lugar de los atrios y luego al lugar santo, y cuando iba a llegar al lugar santísimo ya no se escuchaba la campana, hermanos, ya lo empezaban a jalar con el mecate donde lo tenían agarrado, y lo arrastraban. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto. Y fíjense, pero esto me da una figura bien importante, porque cuando entraban al lugar santísimo, cuando entraban al lugar donde estaba la presencia del Señor, cuando se entraba en el lugar secreto, cuando se entraba al altar del Señor, amados hermanos, o se daba vida o se daba una muerte. Entonces fíjese qué tremendo es esto.
cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se rasgó el velo, hermanos, y entonces ya todos tenemos acceso a la presencia del Señor. Entonces, pero la figura todavía sigue en pie. Cuando entramos a la presencia del Señor, o vivimos o morimos. Quiere decir que cuando nosotros tenemos la oportunidad de entrar a la presencia del Señor, de entrar al lugar santísimo, al altar del Señor, amados hermanos, probablemente tengamos vestiduras sucias, pero ahí, amados hermanos, se va a morir, pero el viejo hombre, aleluya, y va a tener que vivir el nuevo hombre en Cristo Jesús. Entonces el altar es importantísimo en nuestras vidas. El altar es una importancia tan grande en nuestras vidas, amados hermanos. El Señor, tanto a mi esposa y a mí, nos ha inquietado de una manera impresionante, hermanos, la necesidad de estar aún más sometido a la presencia del Señor, la búsqueda, la oración. Y no es porque antes no se buscaba, no, siempre se busca la presencia del Señor, pero ahora como que hay un anhelo de un hambre más profundo todavía. Y el Señor me hablaba y me decía en mi corazón de que por causa de que la maldad se ha multiplicado sobre la faz de la tierra, el amor de muchos se va a empezar a enfriar. Y yo le decía: Señor, yo no quiero ser parte de esos que se vayan a enfriar. Yo mejor necesito tener mi altar encendido de la presencia del Señor, aleluya, para que cuando tú vengas encuentres un pueblo ardiendo en amor, aleluya. Entonces el altar es tan importante en nuestras vidas. El altar es tan innecesario, amados hermanos, en nuestras vidas. Media vez no hay altar en nuestras vidas, amados hermanos, no tenemos nada. Mientras no hay altar en nuestras vidas, nuestro templo está arruinado. Mientras no hay altar en nuestro corazón y en nuestro interior, el altar está hecho pedazo, amados hermanos. Y es necesario, amados hermanos, que el altar esté restaurado en el nombre de Jesús. ¿Cómo se restaura el templo? ¿Cómo se restaura el templo? Hermano, se restaura el templo. ¿Cuántos de aquí son constructores o contratistas? Uno. Solo uno. Va. Una casa que esté destruida, hermano, ¿qué es lo primero que se tiene que arreglar? Lo primerito. ¿Los cuáles? Los cimientos. Entonces, amados hermanos, para poder restaurar nuestro altar hay que arreglar el cimiento. ¿Qué es eso? ¿Qué es el fundamento? ¿Cuál es? El temor a Jehová. Hermano, entonces eso es importantísimo, porque una iglesia o un cristiano o alguien que no tiene el temor al Señor, amados hermanos, nunca va a poder restaurar el altar. El altar tiene que estar restaurado. ¿Por qué? Primero tiene que estar restaurado por la fe, y tiene que estar restaurado por el temor al Señor. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es. El principio de la sabiduría es. Entonces, el principio de la construcción es el temor a Jehová. Entonces, antes de construir cualquier cosa, es primero: Señor, yo voy a empezar a temerte. Yo sé que tú eres Dios poderoso, tú eres el Dios exaltado, tú eres el creador del universo. Tú fuiste el que me creaste a mí, por la cual te voy a temer. Entonces, cuando empieza a haber un temor del Señor en nuestras vidas, cuando empieza a haber el temor del Señor en nuestro corazón, amados hermanos, lo primero que vamos a querer hacer es: Señor, quiero hacer tu voluntad. Mi vieja ya pasó, ¿verdad? Ya voy a decir, pero no, ahí está mi viejita, ¿verdad? Ya está mi esposita hermosa. Pero fíjense, nuestras vidas viejas ya pasó. Entonces, cuando nosotros tenemos el temor del Señor, aunque no se empiece a orar todavía, aunque de momento no se empiece a consagrar, pero primero empieza el temor al Señor, diciendo: Señor, primero yo reconozco que tú eres Dios y yo necesito de ti. Ese es el principio de la sabiduría. Entonces, cuando tenemos el principio de la sabiduría, entonces vamos a ser sabios para poder construir nuestra casa y construir nuestro altar.
Entonces fíjense, amados hermanos, que si el principio de la sabiduría es el temor al Señor, entonces va a haber un pueblo que se va a levantar y decir: Señor, yo sé que te he fallado, yo sé que he sido un hombre malo, una mujer mala, he cometido pecados pero terribles, pero en el nombre de Jesús hoy te voy a temer y voy a restaurar mi altar. Hoy voy a restaurar mi relación. Hoy voy a hacer las cosas mejor. Hoy voy a hacer las cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Entonces, es importantísimo, amados hermanos, el altar. Fíjense que en el tiempo de antes el altar se construía de muchas maneras. Por ejemplo, en el tiempo de antes de la ley, se construía el altar de la tierra y de productos de la tierra. Entonces, por ejemplo, se agarraba mezcla de la tierra y se formaba un altar, y ahí hacían ese era el holocausto, ese era el altar para buscar la presencia del Señor y en presentar sacrificios delante de Dios. Entonces fíjense, amados, esta es una figura tan poderosa, porque si el altar del principio era de la tierra, entonces dice la palabra del Señor que nosotros somos también de la tierra. Quiere decir que si el principio había un altar, amados hermanos, y aunque en el tiempo de ahora no se construye altares de lodo, de masa, de la tierra, pero nosotros sí somos de esta tierra y somos de este polvo, y quiere decir que entonces nosotros también tenemos que ser altares del Señor. ¿Cuánto decimos amén? Cuando empiezo a ver, amados hermanos, acerca de lo que es los altares, empiezo a ver que Noé empezó a hacer un altar. Fíjese que si vamos al libro de Génesis capítulo 8, versículo 20, gloria sea el nombre de Jesús. Génesis 8, versículo 20, dice de esta manera: y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Mire qué tremendo es esto, hermanos. ¿En qué periodo de tiempo esto aconteció? Esto aconteció cuando el diluvio ya había terminado. Entonces viene Noé y dice: Señor, nos diste tierra nueva, nos diste aguas nuevas, nos diste mundo nuevo, me diste un año nuevo, por eso te levanto un altar. Aleluya. Hermanos, entonces esto es tremendo, porque se levantó un altar cuando las cosas nuevas empezaron. Entonces este es un año 2016, amados hermanos, año de la abundancia, y yo creo que son cosas nuevas que el Señor está haciendo, por la cual usted y yo tenemos que levantar un altar y presentar sacrificio de alabanza a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le damos un fuerte gloria a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores? Eso es impresionante, amados hermanos. De toda cosa que empezaba nuevo, amados hermanos, se tenía que levantar un altar. Empezamos un mes nuevo, el mes de las primicias, levantamos un altar. Amados hermanos, las primicias es una forma de altar que nosotros se las traemos al Señor, porque estamos empezando algo nuevo. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces fíjense que, y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Hermanos, en el altar nos van a limpiar, en el altar nos van a purificar, en el altar vamos a ver la gloria del Señor de una forma tan impresionante. Pero fíjense que otro altar que todos conocemos, el altar de Abraham. Fíjense que el altar de Abraham es una historia tan conocida, pero Abraham era un hombre que ya estaba acostumbrado a construir altares. Él era un experto a construir altares. Era un hombre que cada bendición que le venía, levantaba un altar. Cada momento. Le llegaba a 100 ganados, levantaba altar. Llegaba a tierras nuevas, levantaba altar. Pero se olvidó de levantar un altar. Se olvidó de levantar el altar cuando le dieron la promesa del hijo. Entonces, fíjense, amados hermanos, que el altar es tan impresionante, porque si nosotros no levantamos altar, cada vez que nosotros tenemos algo bueno y agradable delante del Señor, entonces de las bendiciones que nos dan, el Señor no las puede pedir. Fíjense, amados hermanos, que esto es tan impresionante. Fíjense, les quiero enseñar otro, y esto es tan lindo.
En el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, hay un versículo que les quiero leer. Versículo 30. Aleluya. No sé si gloria a Dios. Dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Mire qué tremendo es esto. Oiga, qué tremendo. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Y reparó ¿qué? Reparó el altar del Señor que había sido derribado. Entonces, amados hermanos, ¿pueden destruir los altares? Sí se puede. ¿Se pueden eliminar los altares? Claro que sí. Vienen los enemigos, amados hermanos, y empiezan a tirar el altar del Señor y empiezan a construir altares a Baales. Y esto es algo que tenemos que tener cuidadísimo, que la iglesia del Señor tiene que protegerse, porque vemos la historia de Moisés, amados hermanos. Moisés era un hombre íntegro delante del Señor, el hombre más manso, dice la Biblia, sobre la tierra. Pero amados hermanos, era un hombre que de cierta manera tenía que siempre permanecer un altar para el Señor. Pero llegó el momento cuando Dios le habla y dice: sube al monte. Y cuando sube al monte, allá levantó otro altar, porque estaba en la presencia del Señor. Recuerde que la presencia del Señor no se puede manifestar si no hay altares. No sé si usted se acuerda, los que estuvieron aquí levantando este púlpito o este altar. Hubo un tiempo donde yo estaba tranquilo, que no había púlpito, bueno, no había altar, y todos los instrumentos estaban así abajo, y dije: pues estamos bien, ¿para qué gastamos dinero? Pero hubo un tiempo donde el Señor me empezó a inquietar y inquietar y inquietar y inquietar. Y el Señor me dice: levanta mi altar. Levanta mi altar. Y yo decía: Señor, pero no money. What happened? No cash, no mula, no money. Y fíjense que aquí yo aprendí a confiar en el Señor, hermanos. Porque sin tener ni un centavo, hermanos. Fíjense qué tremendo. Ni un centavo había en el banco. Nada. Cero. Nada. Pero Dios me dice: levántame un altar. Entonces yo digo: bueno, Señor, pues esta obra es tuya. Tú eres el dueño del dinero, del plata, de oro. Dame el dinero, pues. ¿Y sabes qué pasa? Alguien presta el dinero, y ahora prestan el dinero, y después yo digo: y ahora estoy endeudado. ¿Y ahora qué hago? Ahora hay que pagar biles. Y ahora hay que pagar renta. ¿Cómo le hago? Entonces yo le dije: Señor, ahora te lo presento. ¿Cómo le vas a hacer, Señor? ¿Cómo vamos a sacar cierta cantidad para el altar? No sé, ¿quién se acuerda? Si estábamos como a mediados del mes cuando se empezó a construir el altar. No sé si se acuerdan, o era a principios o al final. ¿No se acuerdan? Yo no me acuerdo tampoco, pero la cosa es que ya tenían los biles encima. A cualquiera que yo le dijera: voy a suspender tanto dinero en el altar, ¿y los biles? ¿Cómo? ¿Era al finales? No sé. Como a mediados. Entonces cada mediado tenemos que pagar todos los biles. Si yo le dijera a alguien: no voy a pagar ciertas cosas para construir el altar, me van a decir: you crazy. Yo ok, ¿verdad? Primero hay que ver que todo esté funcionando, después lo demás. Pero yo sé que Dios me habló y me inquietó, y yo estuve batallando con el Señor casi un mes y medio, casi 2. Y no, Señor, todavía no. Y me decía: si supieras la importancia del altar, mi presencia se moviera más. Y yo dije: Señor, pero entonces ¿cómo le voy a hacer? Entonces, nos prestan el dinero. Y digo: Señor, ahora tenemos el dinero para construir, empezamos a construir. ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Y cómo vamos a pagar los biles? Hermanos, ni pasaron 2 días donde el Señor nos dio todo lo necesario para pagar los biles del mes y para saldar la deuda. Ese es el Dios que yo le creo.
Ni 2 días había pasado, hermanos, y yo no sé de dónde Dios sacó tanto a las cosas, pero yo digo, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, el altar es tan importante porque si el altar está, estamos edificando casa al Señor. Entonces, los que tienen altares edifican casa. Los que tienen altares edifican templo. Los que tienen altares están celebrando culto al Señor en todo momento. Y como nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y como por dentro tenemos el altar del Señor, estás en el trabajo, estás alabando. Estás en el carro, estás alabando. Estás en la iglesia, estás adorando. Estás donde quieras, estás en el parque, estás alabando. Estás en la casa, estás alabando. Estás con la familia, estás alabando. Donde quiera que vayas, estás alabando, porque eres un altar del Señor, aleluya. Esto es importantísimo porque el que es altar del Señor puede adorar en todo momento. El que es altar del Señor no le importa la circunstancia, va a decir: Señor, tú vas a tener que invertir en mí para yo levantar este altar, para yo poderte adorar. ¿Cuánto estamos aquí? Ay, Dios. Entonces, ¿cómo el Señor invierte en ti? Cuando viene, entonces ahí viene la abundancia del Señor. Empiezas a buscar la presencia del Señor y viene la inversión de Dios. Te lleno con los dones, te lleno con mi gracia, te lleno con mi presencia, te lleno con mi salvación. Ay, hermanos, esto es lindísimo. Denle fuerte palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero fíjese, yo le decía, puede haber un altar sin que haya iglesia, como puede haber una iglesia sin altar. Pero esto es tan importante que sepamos, porque aunque haya iglesia no significa que hay un Dios. ¿Se me estoy dando a explicar? Simplemente porque hay un edificio de iglesia no significa que esté Dios. Ahí dice: pastor, es que Dios está en todo lugar. No, Dios no está en todo. Dios ve todo el lugar, pero Dios no está en todo lugar. Aleluya. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, porque me agarré uno que dice: pastor, entonces si Dios está en todo lugar, me voy a echar mis chelas allá a la barra, ¿va? Como que ahí Dios me va a cuidar, me dijo. Sí, chulo, le dije yo. Allá no te van a cuidar porque ahí no está Dios. Dios no puede estar en un lugar donde haya inmundicia. Entonces, ¿para qué necesitamos el altar? Para llevar toda la inmundicia a la presencia del Señor. Y decir: Señor, lávame con tu sangre, lávame con tu presencia, aleluya. Límpiame, Espíritu Santo, aleluya, hermanos. Entonces el altar es para llevar sacrificios. El altar es para llevar nuestras inmundicias, hermanos. Todos los días le fallamos al Señor. Todos los días cometemos pecados al Señor. Pero por eso es que todos los días nosotros somos templo del Señor. Y hay altar en nuestras vidas para que cada vez que nosotros pequemos, vayamos al altar, aleluya, a la intimidad con el Señor. Y dile: Padre, lávame con tu sangre. Lávame, Padre mío, Señor, con tu presencia. Hazme unas vestiduras blancas, aleluya. Revísteme de lino fino. Es necesario el altar. El altar es sumamente importante. Una iglesia que no hay altar, no hay presencia. Una persona que no tiene altar en su corazón, no hay presencia. Una persona que no tiene altar en su casa, no hay presencia. Amados hermanos, incluso aún en el trabajo, aunque sea el baño, tiene que ser su altar. Aleluya. Ay, Dios, hermanos. E incluso eso es tremendo, hermanos. Es necesario que en nuestro trabajo haya altar. La mayoría del día no se la pasa en la casa, ni tampoco en la iglesia. 8 a 10, a veces 12 horas se la pasan ¿dónde? En el trabajo. Y en el trabajo es donde vienen los ataques del enemigo. Entonces, ¿cómo uno vence esos ataques? Porque si, por ejemplo, yo cuando trabajaba en el banco, en mi oficina, yo no me podía poner a clamar y a gritar y la gente me iba a ver loco. Y en vez de que llegara la gente a que yo los atendiera, me iban a llamar al manicomio, hermanos, y me iban a meter. Porque eso no es algo normal. Pero cuando venían los ataques del enemigo, yo corría al baño, hermanos. Los que ya me conocen, qué presencia hay allí, va. Qué cosas se mueven en los baños. Pero fíjense, hermanos, yo entraba al baño y yo duraba mi ratito.
Vaya que nunca me regañaron por eso, va. Porque me duraba más de mis 5 minutos. Pero yo entraba y decía, Padre, auxíliame, Señor. Aquí es el lugar donde nadie me ve. Y fíjese cómo es esto. Había un baño, había un baño que nadie lo quería usar. Porque habían dicho que hace como 4 años atrás alguien se murió ahí, va. Lo encerraron en el banco y ahí se murió, y hasta el próximo día lo encontraron. Entonces, todos pensaban que estaba embrujado ese lugar, va. Entonces, nadie quería entrar a ese baño. Entonces yo dije, lo voy a santificar, lo voy a purificar. Un día de repente, hermanos, llevé un poquito de aceite de mi casa y llegué al banco, llegué un poco temprano y empecé a ungir ese baño, hermanos. Y empecé a hablar lenguas y empecé a ungir todo, va. Y como tiene una puerta y se puede laquear, yo lo ungí, Señor, que cuando yo nadie me interrumpa en el nombre de Jesús. Hermanos, y cuando yo entraba, gracias, Señor, nadie me interrumpía. Ni entraban, hermanos, tenían miedo. No entraban. Entonces yo dije, este es mi santuario. Porque se murió alguien ahí, va, está bien, tal vez quedó un espíritu ahí, pero yo lo voy a echar fuera en el nombre de Jesús. Y nunca más asustaron. Entonces fíjense qué tremendo es esto, amados hermanos, de que yo construí mi altar aún en el trabajo, cuando venían pensamientos que a Dios no le agradaba, o venían situaciones a mi corazón, una injusticia, y como humano uno se quería vengar. Yo me metía en mi aposento, me metía en el cuarto y decía, Señor, ayúdame, Señor. Y yo quisiera darle una manada santa, pero Señor, auxíliame, Padre. Aleluya. Pero son lugares de altar. En los lugares de altar muere el viejo hombre y crece un nuevo hombre. En lugares de altar se muere el viejo hombre y resucita un nuevo en el nombre de Jesús. Los altares fueron diseñados para quemar toda inmundicia. El altar fue levantado para agradar a Dios, amados hermanos, pero para que a la misma vez estemos en el altar, muera toda inmundicia. Porque en el altar lo que tenían que hacer, el altar no solamente era un altar y ponían al animal así muerto, no. Dice que echaban leñas y los prendían en fuego. Dice que cuando el animal era consumido, aún el fuego seguía ardiendo. Entonces fíjese que el fuego que hay en nuestro altar hay que mantenerlo ardiendo. Dale la mano a su hermano y dile, mantén tu altar ardiendo. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Fíjense qué tremendo. Elías le dijo, escuchen, hermanos, todo el pueblo, oigan, todos, vengan para acá, quiero que miren. ¿Por qué hizo Elías esto? Habían Baales y estaban levantando altar a Baal. Pero bueno, pongámosle pausa ese pensamiento. Acuérdenme, oye, este pensamiento del altar de Elías. Me lo voy a poner pausa y tengo que regresar para terminar lo que le estaba comentando ese ratito. Moisés subió al monte. Allá estaba en la presencia del Señor. Si el ministro no tiene altar, el pueblo no puede tener altar. Estamos aquí. Si en la casa, si el ministro no tiene altar, el pueblo no puede tener altar. ¿Por qué? Por eso es que es necesario que el ministro siempre esté constantemente enfrente del pueblo. Es por eso que es necesario que el pastor, en este caso soy yo, estar constantemente enfrente de usted. Por eso que trato de no dar mucho tiempo a que otros prediquen, sino más que nada yo. ¿Por qué? Porque es necesario que el pueblo vea al ministro del Señor para que haya altares. ¿Sí me estoy dando explicación? Moisés se fue del pueblo, subió al monte. El pueblo se quedó solo. Se quedó con el sumo sacerdote, Aarón. Pero ¿qué pasó? Moisés se fue del pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo?
quitaron el altar del Señor. Y en el lugar del altar construyeron un becerro de oro. ¿Por qué? Porque el ministro no estaba ahí. Moisés hubiera estado ahí. ¿Qué están haciendo? Y ¡paz! Ahí iban a aprender a jugar fútbol, va. Y lo iba a derribar. Entonces, cuando hay altares, amados hermanos, que son de Dios, pero viene el enemigo, viene el enemigo y empieza a tumbar los altares de Dios para suplirlos con altar de Baales. Y eso es impresionante, hermanos. ¿Por qué? Porque si dejamos que los Baales gobiernen, dice lo que va a acontecer. Dice que en ese momento dice que a muchos se abrió la tierra y a muchos se tragó. Qué tremendo es eso, ¿va? Porque había un altar que no era del Señor. Pero ahora, fast forward, vamos a adelantar con Elías. Y lo que aconteció con Elías era de que había altar. Sí había altar, pero habían dos. ¿Cuántos sabían que había dos altares? ¿Quiénes sabían que nomás había uno? ¿O cuántos pensaban que nomás había nada? Levanta la mano. ¿Quién piensa que no había nada de altar cuando estaba ahí hablando Elías? Bueno, les voy a explicar. Hay un canto que a mí me fascina bastante que dice: Elías oraba en el monte ¿qué? Carmelo, para que el fuego. Esos cantos y cuando le metían la salsa y el merengue, hermanos, ahí la gente danzaba. Pero fíjense ese canto: Elías oraba en el monte de Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto ahí se consumió. Ahí, bueno, ese es el corito que. Pero fíjese, ¿dónde estaba Elías cuando él estaba orando? Él estaba en el monte Carmelo. Pero fíjese, ahí había pueblo, profetas de Baales, pero que antes eran siervos de Dios. Y le voltearon la espalda a Dios. Porque esos profetas no podían verlo. Su corazón de ellos estaba alejado del Señor. Pero fíjense, amados hermanos, entonces ellos empezaron a construir sus propios dioses. Es más, yo sí creo que les visitaba otros dioses, porque en el libro de Salmos dice que Dios tiene reunión con los dioses. O sea, había otros dioses, había otras creaciones, y bajaban y les enseñaban, les instruían. Pero aunque haya otros dioses de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, yo alabaré. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Es que fíjese, es que donde estaba Elías había profetas de Baales y se manifestaban porque los profetas decían: vamos a hacerle culto a los dioses, porque antes los hacíamos y nos respondían: tienen que hacerlo ahora. Pero cuando el Dios verdadero está presente, no hay otro Dios que se pueda levantar, porque el Dios Rey de Reyes y Señor de Israel está en la casa. Se metió el Señor, aleluya, por la cual otro Dios no se puede manifestar. Ese es el Dios que nosotros servimos. Entonces, por más que los profetas empezaran a hacer sus ritos y sus danzas como tipo brujería, y dice la Biblia que agarraban los cuchillos y se empezaban a cortar las manos y a cortarse el cuerpo para que de modo la sangre fuera un sacrificio para los dioses. Pero dice que ni aún eso lo pudo hacer que los dioses
se levantaran. Y Elías estaba diciendo: ah, tu Dios, yo creo que están dormidos. Tu Dios, yo pienso que está muy ocupado. Tu Dios, yo pienso que no te está escuchando. Pero mi Dios sí me escucha. Pero mi Dios, aleluya, Él sí me oye, porque yo levanto altar al Dios de Israel. Aleluya. Fuerte palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Grito de júbilo. Alguien que pueda adorar 15 segundos y decir: aleluya, gloria al Señor. Cuando Dios se ha metido en la casa, aleluya, no hay nadie que no se puede meter. Solamente Dios el que puede hacer las obras. Se meta, aunque llegue el brujo, aunque llegue quien llegue, amado, nada pueden hacer, porque el Dios de Israel está con nosotros. Pero fíjese, llegaron los Baales. Perdón, llegaron los profetas. Y empezaron a hacer sacrificios. Y empezaron a cortarse. Y construyeron un altar a Baal. Pero Elías estaba en el monte Carmelo. Y dice que Elías reedificó, reconstruyó, restauró el altar. Quiere decir que en el monte Carmelo había un altar de Dios, solo que estaba arruinado. Pero en ese mismo monte había altares de Baales, que sí estaban construidos. Quiere decir que había dos altares: altar de Dios, altar de Baales. Hermano, y esta es una batalla tan fuerte, porque cuando uno quiere levantar el altar de Dios, es más, ¿cuántos hombres de Dios había en ese monte Carmelo? ¿Cuántos había? ¿Cuántos estaban edificando el altar? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos hombres? Uno. Elías era el único que se había levantado y dijo: ah, Señor, yo he quedado el único profeta que te sirve. Y le dijo: hay todavía 70,000 que todavía no han doblado rodillas a Baal, pero no se habían levantado. No habían aceptado el reto que Elías había hecho, de decir y enfrentarse a un montón de profetas según que le servían a Baal. Había muchos que estaban adorando el altar de Baal, pero había uno solamente que estaba levantando el altar de Dios, restaurándolo. Y este es un problema gravísimo, porque media vez quieres levantar el altar del Señor, va a haber un montón de Baales, un montón de profetas del enemigo que van a querer estancar, avergonzarlo, a decir: usted no va a poder, no, hasta reedificando por gusto. Mira cómo te trata, mira aquí, mira, no vas a avanzar, no vas a salir adelante. Pero, amados, agarre ese valor del Señor y diga: no, aunque haya un montón en contra mía, pero conmigo está el Dios de Israel. Aunque muchos se levanten contra mí, pero yo voy a edificar casa para el Señor. Yo voy a edificar altar para mi Dios, aunque se levante quien se levante. Fíjese, el monte Carmelo significa lugar de frutos. Oiga, ¿qué es esto? El monte Carmelo significa, voy a ver cómo dice bien el diccionario, jardín de frutas o de árboles, cosecha, campo fructífero. Entonces, fíjese, puede haber lugares fructíferos, pero no significa que ahí está Dios. Puede haber lugares fructíferos, pero probablemente no significa que el altar está restaurado. Puedes tener todas las cosas, pero hay que levantar el altar del Señor. Hay que reconstruir el altar. ¿Cuántos decimos amén? Es necesario, hermanos, de levantar altares. Es necesario levantar altares. Es necesario decirle: Señor, yo voy a levantar altar, aunque un montón se levanten contra mí, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermanos, es que Dios es Dios poderoso. Es necesario construir altar. ¿Cómo se construye altar? Volviendo al temor al Señor, para ser sabios para edificar, y la oración. Es necesario edificar casa. ¿Cuántos somos templo y morada del Espíritu Santo? Hermanos, tenemos que restaurar el altar.
¿Quién te quitó el altar? Puede ser un montón de cosas. Tal vez el mundo, tal vez el pasado, tal vez un montón de cosas que le pudieron quitar el altar. Pero hoy el Señor te dice: levanta tu altar nuevamente. Amados hermanos, porque es necesario que la iglesia tenga un lugar de altar en su secreto. Dice la palabra del Señor: entra a tu cuarto en secreto y cierra, para que entonces el Señor te recompensa en público. Entonces, ¿sabes qué es esto? Cuando uno se levanta para construirle altar al Señor, uno va a ser como Elías. ¡Ey! Todos, escúchenme, para acá, vengan. Quiero enseñarles algo, que mi Dios es más grande que cualquier otro Dios. Dice: no tiene miedo. Mira, hermano, el Señor me ha estado mostrando de que aquí hay muchos que tienen el don de sanidad, tienen el don de liberación, tienen el don de profetizar, tienen un montón de dones. La iglesia tiene un montón de dones que están escondidos. Pero ¿sabes cómo van a salir esos dones a resaltar? Cuando hay un altar que se edifique. Ay, Dios, hermanos. Hay muchos talentos. El Señor, yo le decía: Señor, yo sé que la iglesia tiene elementos poderosos y lindos y hermosos para edificar la iglesia, Señor, pero ¿cómo es que ellos van a perder el temor, el miedo para que lleven a cabo estas cosas que tú les has dado? Y el Señor me ministra: es levantar altar. Levantar altar. Media vez se levanta altar. Usted le va a decir a todas: venga. Y no para jactarse, sino que venga, porque les voy a mostrar al Dios que yo le sirvo. Elías, él le decía a todos: vengan a buscar, vengan a ver las cosas que voy a hacer, porque los Baales no pueden responder cuando mi Dios está presente. Y eso es algo poderoso, hermanos. Hay que restaurar el altar. Queremos tener las abundancias del Espíritu Santo, queremos tener las abundancias del Señor, tener las abundancias de todas las abundancias que le había comentado. Gloria a Dios. Pero hay que levantar altar, porque si levantamos altar, la mano de Dios poderosa va a estar con nosotros. Aleluya. Quiero invitarles, amados hermanos, que inclinen su rostro. Oh, Dios es poderoso. Oh, Él es el Rey eterno. Aleluya. Oh, Rabasheterebe Ketereme Shendarabakatarabaso. Oh, Rababashendarabakitarabasandarabakisete. Padre mío, Señor, yo vengo declarando en el nombre de Jesús que tú levantas altares nuevos. Padre mío, Señor, tú restauras altares, Padre mío, Señor, en la casa, Padre eterno, Señor. Padre mío, no quitamos tu altar para suplirlo con Baales, Padre mío, Señor, ni con adornos de este mundo, Padre mío, Señor, sino levantamos, reconstruimos, restauramos ese altar para que toda la ciudad y todo el pueblo conozca que tú eres Dios, aleluya, el Dios de los ejércitos, que tú eres el mismo Dios de ayer y de hoy y por siempre lo serás, en el nombre de Jesús, aleluya. Yo declaro que tú levantas un altar, aleluya, tú levantas un altar en las casas, tú levantas altar en los cuartos, tú levantas altar en los trabajos, tú levantas altar, aleluya, en cada hogar, Padre mío, en el nombre de Jesús, que pueda haber un lugar santificado, que pueda haber un lugar lleno de tu presencia, Padre eterno, Señor, que alguien pueda, aleluya, levantar altares nuevos y decir: Padre mío, hoy vengo a consumir todo lo inmundo, aleluya, hoy vengo a echar en el altar, en el holocausto, todo lo que a ti no te agrada. Tal vez he tenido un mal carácter, pero Padre, yo voy al altar a presentártelo. Padre mío, Señor, probablemente tengo una mentalidad que no he podido cambiar, pero yo vengo al altar, Padre mío, Señor, a encender ese fuego, aleluya, porque yo necesito cambiar esa mentalidad. Padre eterno, Señor, no he podido perdonar, pero yo voy al altar, Señor, porque yo necesito que perdonar, yo necesito que cambiar, yo necesito tener un pacto nuevo, Padre mío, contigo. Probablemente, Señor, no he podido avanzar porque hay cosas que no me ha podido dejar avanzar, pero yo
yo corro a tu altar. Yo corro a tu altar, Padre mío, Señor. Yo corro a tu altar porque en tu altar voy a ser fructífero. En tu altar voy a llegar al Monte Carmelo. Y en el Monte Carmelo va a haber un campo donde voy a poder producir fruto. Voy a estar en el campo Carmelo, en el Monte Carmelo, Padre mío, Señor, donde tu misericordia, Señor, me va a llenar de tu gracia. Padre mío, Señor, hoy edifico un altar. Hoy edifico un altar en mi casa. Hoy edifico un altar en mi vida. Hoy levanto un altar, Padre mío, Señor. Un altar en mi casa. Un altar en mi familia. Un altar, Padre eterno, Señor, en el nombre de Jesús. Un altar, Padre mío, Señor, que aunque para los hombres se mire imposible restaurar, aunque para el mundo se mira que ya no hay oportunidad, pero para ti sí hay oportunidad, Señor, aleluya. En ti, Padre mío, al levantar yo el altar, todo ojo verá tu grandeza. Al levantar altar, todo ojo mirará lo que tú vas a hacer, Padre mío, Señor. Oh, todos los que quieran construir su altar, corran al altar. Todos los que quieran construir su altar, corran al altar, aleluya. Este es el momento que empieces a armar el altar. Este es el momento que armes altar. Este es el momento que armes altar. Este es el momento que empieces a tener intimidad con el Señor. Este es el momento que tengas intimidad con el Padre. Este es el momento de intimidad que tengas con el Señor. Que le digas: Padre, tal vez mi altar ha estado arruinado por un cierto tiempo. Tal vez no te he podido alabar, no te he podido adorar, pero hoy yo levanto altar. Yo levanto altar. Yo levanto altar. Yo levanto altar en el nombre de Jesús. Hay un altar que el Señor quiere levantar. El Señor quiere levantar altares. El Señor quiere levantar altares. Oh, shatarama que terebe shanderebe kiaramas. Oh, el Señor empieza, aleluya, a reedificar tu altar. Hoy empieza a reedificar tu altar, aleluya. Hoy empieza a reedificar tu altar. Empieza a reedificar tu altar, aleluya. Tu altar es importante. Tu altar es importante. Tu altar es necesario. Tu altar va a hacer cambios. Tu altar va a impactar la ciudad. Tu altar va a impactar todo lo que tú hagas. Tu altar va a hacer cosas poderosas, aleluya. El poder del Señor se va a manifestar. La gloria del Señor se va a manifestar. La unción del Señor se va a manifestar. Cuando tú levantas altar, aleluya, el fuego del Señor va a descender sobre tu altar, aleluya. Cuando tú empiezas a levantar tu altar de 12 piedras, aleluya, las piedras, aleluya, que significa fuerza. Las rocas representan a Cristo. Cuando tu altar es de Cristo, cuando tu altar es de Cristo, aleluya, y lo llenas de agua, que es el Espíritu Santo, oh Ramashandaraba Kiraraba, cuando tu altar es de Cristo y cuando ese altar está lleno del Espíritu de Dios, el Padre va a tener que abrir las ventanas de los cielos, aleluya, y va a derramar su poder, aleluya, va a consumir el altar, aleluya, y va a quitar todas nuestras iniquidades, va a quitar todos nuestros pecados, va a quitar todas las imperfecciones, aleluya, que haya en nuestras vidas. Hoy el Señor levanta un altar, aleluya. Hoy el Señor levanta el altar. Hoy el Señor levanta altares. Hoy el Señor levanta altares, aleluya, para romper toda inmundicia, para quemar toda impureza, para romper, Señor, aleluya. En este ayuno, venimos delante de tu presencia, Señor, en este ayuno, para presentar, Padre mío, toda inmundicia de nuestras vidas en el nombre de Jesús a tu altar. Hoy en este ayuno, Padre mío, hacemos altar nuevo, Padre mío, Señor, para presentarnos en sacrificio vivo y agradable delante de tu presencia, Padre mío. En este ayuno, Padre mío, Señor, en este ayuno quemamos, Padre mío, Señor, todo lo que a ti no te agrada. En este ayuno, Padre mío, Señor, oh, Rabasquetere, en este ayuno, Padre mío, tú empiezas a hacer algo poderoso. Nos empiezas a cambiar, Padre mío, Señor. Nos empiezas a transformar. Nos empiezas a hacer nueva criatura, aleluya. Hoy empiezas a levantar un altar nuevo. Hoy empiezas a levantar un altar nuevo, aleluya.
aleluya. Un altar que sea fructífero, Padre mío, que cuando esté en el monte de Carmelo, Padre mío, Señor, en lugares fructíferos, en lugares de gracia, en lugares de crecimiento, en lugares de abundancia, aleluya. Cuando yo construya, aleluya, altar en el Carmelo, aleluya, el poder de Dios, aleluya, se va a manifestar, el poder de Dios se va a levantar, el poder de Dios, aleluya, va a ser manifiesto en nuestras vidas, en nuestra ciudad, en nuestra casa, en nuestros hogares. Vamos a ver la gloria de Dios, aleluya. Vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver su honra, vamos a ver su misericordia, vamos a ver su unción, vamos a ver, aleluya, el poder de Dios, aleluya. Es tiempo de intimidad, es tiempo de amar, es tiempo de intimidad, es tiempo de amar, es tiempo de construir altares nuevos, aleluya. Es tiempo de construir altares nuevos, aleluya. De levantar altares nuevos. Este es el momento. Este es el momento que el Señor ha diseñado. Este es el momento que el Señor ha diseñado. Este es el momento que el Señor ha diseñado, aleluya. Este es el diseño del Señor. Este es tu altar. Este es tu altar ahorita. This is your altar. This is the altar that God has prepared for you. This is the altar that God wants you to start building up. Este es el altar que se tiene que reedificar. Tal vez el altar en algún momento estaba destruido, estaba arruinado, pero hoy el Señor empieza a edificar altar nuevo. Hoy el Señor empieza a edificar un altar nuevo. Hoy el Señor empieza a hacer algo poderoso. Hay una unción de gloria, aleluya. Hay una unción de gloria. Hay una unción, hay una unción, hay una unción. Hay una unción de gloria, aleluya. Hay una unción de gloria, aleluya. El Señor está llenando, aleluya. El Señor está llenando esta casa. El Señor está reconstruyendo un altar nuevo. Hay un altar nuevo, aleluya. Un altar nuevo. Un altar nuevo. Un altar nuevo. Un altar nuevo y reconstruido, Señor, aleluya. Un altar nuevo y reconstruido para ver tu gloria, Señor. Para ver tu poder, Señor. Un altar reconstruido. Un altar es reconstruido. Un altar es reconstruido. Donde la unción del alto, aleluya, derramará sobre tu vida de una manera poderosa, como fuego ardiente. Como fuego ardiente llenando. Hay un altar nuevo. Hay un altar nuevo, aleluya, que el Señor está levantando. Oh, el Señor te ha llamado para levantar altar. El Señor te ha llamado para levantar altar. El Señor te está llamando para levantar altar. Para levantar un altar, aleluya. Para levantar altar, aleluya. Para reedificar altares. Oh, donde la presencia del Señor pueda ser manifestada de una manera gloriosa, de una manera poderosa, en el nombre de Jesús. Donde se verá el poder, el poderío de Dios como nunca antes en tu vida. Padre mío, Señor, yo vengo declarando esa unción.
Un altar nuevo, aleluya. Un altar lleno de frutos, un altar lleno de gloria, un altar lleno de presencia, un altar, aleluya, donde el poder del Señor será manifestado. Un altar de sabiduría, un altar de temor al Señor, un altar nuevo, un altar nuevo, un altar nuevo, un altar para edificar, aleluya, un altar para restaurar, Padre mío, Señor, un altar para eliminar, Padre eterno, Señor, toda inseguridad en el nombre de Jesús, un altar lleno de tu presencia, de tu espíritu, aleluya. Hoy el Señor empieza a llenar, aleluya. Un altar nuevo, un altar nuevo, un altar nuevo. Hay un altar nuevo que el Señor está levantando. Hay un altar nuevo que el Señor quiere reedificar. Aleluya. El Señor está reedificando los altares. El Señor está reedificando. Dios te está dando la materia. Dios te está dando la materia para reedificar el altar. Dios te está dando la materia, aleluya, la herramienta adecuada para levantar altares nuevos.